la revolución industrial, la humanidad ha emitido más de 1,5 billones de toneladas de dióxido de carbono o CO2 a la atmósfera terrestre. Solo en 2019 inyectamos unos 37.000 millones más. Esto es un 50% más que en el año 2000 y casi el triple que hace 50 años. Y no es solo CO2, también generamos cada vez más otros gases de efecto invernadero como el metano y los óxidos de nitrógeno. Todos combinados equivalen a emitir anualmente 51.000 millones de toneladas de CO2. Y las emisiones siguen creciendo. Pero debemos reducirlas a cero. En los últimos años las consecuencias se han vuelto más graves y visibles. Y casi todos los años batimos algún récord terrible. Hemos tenido más olas de calor, la mayoría de los glaciares se derriten y nunca se había registrado tan poco hielo en el Polo Norte. De los últimos 22 años, 20 han sido los más calurosos que se han registrado. El único método de eliminar este abrupto cambio climático es disminuir las emisiones colectivas rápidamente. Pero aunque todos los países en principio están de acuerdo con este objetivo, no se ponen de acuerdo sobre quién es responsable o quién debe asumir la mayor carga. Los países desarrollados hablan de sus propios esfuerzos para reducir las emisiones y de que al crecer, los grandes países en desarrollo, especialmente China, emiten mucho más CO2 hoy en día. Por otro lado, los países en desarrollo argumentan que las emisiones en Occidente son por el estilo de vida, mientras que las suyas son para sobrevivir. Otros llaman hipócritas a los países ricos que, después de enriquecerse contaminando sin control, ahora quieren que los demás no se industrialicen y permanezcan en la pobreza. Entonces, ¿quién es responsable del cambio climático y las emisiones de CO2? Independientemente del pasado, ¿quién debe esforzarse más hoy en día? En este video hablaremos exclusivamente de los Estados-nación. Trataremos del sector de los combustibles fósiles en otro video. Pregunta 1 de 3. ¿Qué países emiten hoy la mayoría del dióxido de carbono? En 2017, los humanos emitimos cerca de 36.000 millones de toneladas de CO2. Más del 50% vino de Asia. Norteamérica y Europa contribuyeron con un 18 y un 17%. Mientras que África, Sudamérica y Oceanía produjeron en total solo un 8%. China es por mucho el mayor emisor del mundo, 10.000 millones de toneladas de CO2 al año. Esto es el 27% de las emisiones globales. Le siguen los Estados Unidos con el 15% y la Unión Europea con cerca del 10%. En total suman más de la mitad de las emisiones mundiales de CO2. Es evidente que, sin la voluntad y acción de estos tres bloques industriales, la humanidad no alcanzará la huella de carbono cero para evitar el cambio climático abrupto. A continuación en la lista van India con el 7%, Rusia con el 5%, Japón con el 3% e Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur y Canadá, todos casi en el 2%. Junto con los tres anteriores, estos 10 países son responsables del 75% de las emisiones globales. Pero si nos fijamos solo en la situación actual, perdemos parte de la imagen. Pregunta 2 de 3. ¿Qué países han emitido la mayoría en total? Si consideramos las emisiones a lo largo de la historia, la perspectiva cambia drásticamente. Los Estados Unidos y Europa quitan a China de la primera posición. Los Estados Unidos son responsables del 25% de las emisiones mundiales a lo largo de la historia, con 400.000 millones de toneladas, principalmente en el siglo XX. En segundo lugar está la Unión Europea con el 22%. Y China ocupa el tercer puesto con algo menos del 13%. Casi la mitad de la contribución de los Estados Unidos. Las emisiones de la India se reducen al 3%, al igual que la totalidad de África y Sudamérica. El Reino Unido es responsable del 1% de las emisiones globales anuales, pero su aportación histórica es del 5%. Alemania ahora genera el 2% de las emisiones anuales, aunque ha contribuido con casi el 6%, tanto como toda África y Sudamérica combinadas. De modo que, si nos importan los hechos, el argumento de que el cambio climático abrupto es culpa de los países en desarrollo cae por su propio peso. Pero aún no hemos terminado.
Al centrarnos en los países, mezclamos dos cuestiones, la población y las emisiones totales. En general, cuanto mayor es la población de un país, mayores son sus emisiones, es obvio. Pero si nos fijamos en los individuos, por ejemplo, en nosotros mismos, las cosas son muy distintas. Pregunta 3 de 3. ¿Qué países emiten hoy la mayoría del dióxido de carbono por persona? El humano medio es responsable de unas 5 toneladas de CO2 al año. Pero las medias pueden ser engañosas. Los países con las mayores emisiones de CO2 por persona son algunos de los principales productores de petróleo y gas del mundo. En 2017, las emisiones de Qatar fueron de nada menos que 49 toneladas por persona, seguido por Trinidad y Tobago, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Bahrein y Arabia Saudí. Pero son valores atípicos. Los australianos son responsables de la mayor huella de carbono por persona, 17 toneladas al año. Es más del triple de la media mundial y un poco más de la media de 16 toneladas en Estados Unidos y Canadá. Los alemanes mejoran un poco, cerca de 10 toneladas, aunque sigue siendo el doble de la media mundial. Puede que China sea el mayor emisor del mundo, pero también es el país más poblado del planeta, con más de 1.400 millones de habitantes, el 18,5% de la población mundial. Los datos por persona superan la media con 7 toneladas. A lo largo de la historia, las emisiones de CO2 han estado ligadas a un elevado nivel de vida. La riqueza es uno de los mayores indicadores de la huella de carbono, dado que pasar de pobres a ricos conlleva el acceso a electricidad, calefacción, aire acondicionado, iluminación, cocina moderna, coches o aviones, smartphones, computadoras y contacto por Internet con gente de todo el mundo. El enorme aumento de las emisiones de CO2 en China va acompañado por la mayor reducción de la pobreza de la historia. Si ordenamos las emisiones de CO2 por las rentas, la mitad de los países más ricos son responsables del 86% de las emisiones globales, mientras que a la otra mitad solo le corresponde el 14%. El alemán medio emite 5 veces más que el indio medio. En solo 2,3 días, el estadounidense medio emite tanto como el nigeriano medio en un año. Y no solo eso. La cruda realidad es que son los países que menos culpa tienen los que tendrán que soportar las mayores pérdidas por el cambio climático abrupto. El mundo en desarrollo recibirá el mayor golpe. Las consecuencias podrían ser inseguridad alimentaria, conflictos por los recursos, desastres naturales más devastadores y frecuentes, y migraciones de refugiados climáticos. Pregunta 4 de 3. ¿Quién debe responsabilizarse? Muchos de los países más ricos hoy están en una situación cómoda. Se han enriquecido durante cientos de años con el uso de combustibles fósiles y la producción industrial. Su huella históricamente es la mayor y su riqueza significa que aún emiten un montón por persona. Aunque anualmente las emisiones de su país ahora son menores que las de otros, porque el gigante chino se está poniendo al día finalmente y otros gigantes como India siguen la misma línea. Por ejemplo, muchos alemanes se preguntan por qué, si Alemania solo es responsable del 2% anual, su reducción de las emisiones puede tener un impacto significativo. La respuesta es simple. Los países ricos tienen los recursos, los trabajadores súper preparados y la tecnología para desarrollar soluciones baratas con bajas emisiones de CO2 para implementarlas en todo el mundo. Para evitar que los países más pobres dependan tanto de los combustibles fósiles como nosotros, necesitamos una tecnología limpia, barata y disponible. Y nos estamos acercando. El costo de las energías renovables está disminuyendo rápidamente y ya hay toda una gama de soluciones para una variedad de sectores. Pero hay que darse más prisa. Si los países occidentales ricos deciden afrontar rápidamente el cambio climático, el resto del mundo les seguirá porque no tendrán otra opción. Como pasó cuando la Unión Europea forzó los estándares de eficiencia energética para la tecnología, el resto del mundo tuvo que adoptarlos para seguir comerciando con el bloque. No obstante, esto no absuelve a otros de su responsabilidad. China, como mayor emisor de CO2 de la actualidad, tiene la responsabilidad de crecer de forma que permita la transición a tiempo a un mundo con huella de carbono cero. La irresponsabilidad de ayer de otros es una excusa horrorosa para repetir hoy los mismos errores. El cambio climático es un problema global y ningún país puede solucionarlo solo.
Depurar quién es responsable no es tan simple como parece. Intentarlo es en cierto modo un poco tonto, pese a que la pregunta lleve décadas planteándose en política internacional. En el fondo es bastante simple. Todos tenemos el deber de esforzarnos al máximo, y ahora no lo estamos haciendo. Pero podemos empezar hoy. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere... Buenas, 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 buenas. Ahí estábamos mostrando ese video muy interactivo sobre el cambio climático y el tremendo problema que significa la justicia climática. Yo soy JP, ahí lo dice, no, acá lo dice, ahí lo dice. JP del proyecto Pongo, su humilde servidor, estamos desde Concepción transmitiendo este proyecto Pongo que lucha por los efectos humanitarios del cambio climático. Y hoy tenemos a Nicolás, por favor, preséntate. Bueno, soy Nicolás, soy ingeniero hidráulico, me dedico a estudiar cosas relativas a agua, disponibilidad de agua, diseño de obras para el agua, pero principalmente mi interés son los escenarios hídricos, a grandes rasgos. Y gracias por la invitación, Juan Pablo. Sí, pues, tenemos a Nicolás aquí para que nos cuente sobre el efecto del cambio climático en la cuenca del Itata, que también gran parte del territorio de la región de Ñuble. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo los ríos de la región de Ñuble pueden verse afectados por el cambio climático, según el estudio que hizo Nicolás. Nicolás, ¿cómo terminaste, cómo llegaste a hacer este estudio sobre cambio climático en la región de Ñuble? A mí siempre me interesó la hidrología en la universidad. La hidrología es una rama de la hidráulica, pero que se dedica más a temas de estudiar el ciclo hidrológico para cuantificar disponibilidad de agua y cosas así. Y llegué a tocarle la puerta a una profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales que tiene estudios similares en varias partes de acá, no solo en el Itata, también ha estudiado el Maule, como lo pudieron apreciar en el episodio anterior con Andrea Bobadilla, ¿cierto? Ya, claro. En el Biobío también, y ahí ella estaba interesada en estudiar el Itata, así que así llegamos a modelar la cuenca. Súper. Genial. Entonces, oye, decimos a todas las personas que se vayan uniendo, integrando a la transmisión, vayan dejando sus comentarios. Es súper importante saber desde dónde nos están escuchando. Necesitamos saber si nos escuchan desde Chile, desde Argentina, porque es vital que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible, pero por sobre todo a aquellas personas que vivan en la región de Ñuble, en la cuenca del Itata, para que sepan cómo el cambio climático podría afectar al río que va pasando por al lado de su casa, con el que alimenta a sus animales, con el que riega su huertita, etcétera. Entonces es súper importante que nos digan desde dónde nos escuchan. Por favor. Así que, bueno, larguémonos con el tema. ¿Qué te parece si partimos hablando sobre el proceso de calentamiento global? Así, a grandes rasgos y bien rapidito para llegar a lo entretenido pronto. A grandes rasgos, el calentamiento global es un fenómeno que produce el aumento de temperatura en la Tierra. Y naturalmente, la Tierra en promedio tiene unos 15 grados Celsius de temperatura, pero en los últimos años esto se ha ido acrecentando. Y se le atribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, que son gases que se van acumulando en la atmósfera y que permiten la acumulación de mayor radiación y por ende el aumento de temperatura. Y este aumento de temperatura tiene muchos efectos, y uno de esos efectos en el mundo es el cambio climático. Empiezan a cambiar ciertas dinámicas atmosféricas, ¿cierto? Y tiene mucha repercusión en todo nuestro sistema. Acá tenemos los primeros saludos. Oscar dice, desde Antofagasta nos está escuchando. Saludos, Oscar. Que sigas interactuando con nosotros, ándanos escribiendo, si tú tienes cualquier duda, observación, lo que sea, vamos hablando con la gente, vamos mostrando los comentarios. Y aquí Pete Yusi nos dice, genial la conversación, saludos desde Afganistán. Saludos, Afganistán. Saludos, Afganistán. Nos están viendo desde muy lejos, así que muchas gracias por seguir la transmisión. Así que, bueno, pues eso es el calentamiento global, el cambio climático. Recordemos que cuando hablamos de cambio climático siempre estamos hablando de promedios, Siempre la Tierra se ha calentado 1.2 grados Celsius, pero eso es solamente un promedio, ¿ya?
aquí tenemos un mapa del año 2020 donde se ve cuánto se ha calentado la Tierra en distintas partes y vemos que la zona donde más se ha calentado es en el norte de Rusia, ahí en Siberia, donde se ha calentado a 5 grados. Entonces tenemos que siempre tener en mente que es un promedio. Y bueno, ¿qué efectos va a traer el cambio climático en Chile? Bueno, como se puede ver en la imagen ahí, Chile no está exento y también va a sufrir aumento de temperatura. Ujú. Vale la pena mencionar esto porque no todo el mundo va a sufrir aumento, también se espera descenso de temperatura en ciertos sectores. Y como la variabilidad va a ser tan grande entre distintos países, es súper importante que todos los países se alineen con políticas de ciencia y desarrollo que puedan investigar cuáles van a ser los efectos a futuro y poder implementar medidas de gestión óptimas. Ujú. Genial. Ahí, en Chile en general, ¿va a ser más calor? ¿Va a ser menos calor? ¿Va a llover más? ¿Va a llover menos? ¿Cuál sería el efecto? Se esperan aumentos de temperatura para la mayor zona del país, ¿cierto? Y disminuciones desde, no sé, desde los lagos hacia arriba se esperan disminuciones de precipitaciones, Ya, lo cual es un hecho para preocuparse, ¿cierto? claro. Y eso es lo que vamos a entrar a ver ahora. Nos siguen llegando saludos. Valeria Lagos nos dice desde Lomas, Conce, saludos. Saludos, Valeria. Salud, Díganos Valeria. desde dónde nos están viendo. Es súper importante saber desde dónde nos están viendo para saber si estamos llegando al público. Mención especial, mención especial. Muchas, pero muchas, muchas gracias de verdad a la organización Ñuble Libre. Con estas personas muy queridas de esa organización, cuando tuvieron el problema allá de desalojo, que estaban para poner una represa, el embalse Punilla, nos contactamos rápidamente con nosotros desde acá, desde las organizaciones sociales de Hualpén, y a cooperarles de alguna forma. En su momento enviamos un compañero con un dron para que fuera a grabar desde arriba, así como estaban las maquinarias barriendo con las casas, etcétera. Y se formaron los lazos. Ahora que nosotros necesitábamos llegar a la gente de Ñuble, nos contactamos con ellos y al tiro nos facilitaron todo lo que pudieron facilitarnos, la red, etcétera. Quizás muchas de las personas que nos están viendo ahora nos vieron en el compartidos por la organización Ñuble Libre. Así que de verdad, muchas gracias. Es vital llegar a la gente que vive en Ñuble y de esta forma lo logramos. Acá Gracias, Ñuble Alejandro Libre. Toro, sí, sí, gracias señor Lele. Acá Alejandro Toro nos dice, es importante poder contar con políticas alineadas en la prevención. ¿Cuáles se proponen? Saludos. Bien, 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 nos empiezan a llegar preguntas. Vamos anotando, políticas y de prevención. Sí. Prevención, muy bien, listo, Porque, anotado, porque anotado una, Alejandro. Porque ¿Sí? es importante destacar que cuando se habla de cambio climático, un tema es la mitigación, ¿cierto? Que es Ujú, como estrategias para prevenir que se sigan acrecentando los efectos que vaya a traer sobre nosotros, y otra cosa ujú. es la adaptación. Una vez que lleguen los efectos del cambio climático sobre nosotros, cómo vamos a ser capaces de adaptarnos y ser resilientes ante el fenómeno. Claro, y eso es súper importante. Recordemos, por ejemplo, voy a sacar esto para verme más grande. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Texas. En Texas pasó algo terrible, pasó una catástrofe. Por primera vez se registraron temperaturas de menos 20 grados Celsius en gran parte del territorio de Texas. Y eso no fue lo más terrible. La gente podía meterse en las casas y prender la calefacción. Pero el tema es que como no estaban preparados, no estaban adaptados al cambio climático, su sistema eléctrico no soportó, se colapsó, se averió y no tenían cómo calentarse. E incluso en muchas casas la temperatura era de menos 1 grado Celsius. Hay gente que se metió hasta con el gato y el perro debajo de las mantas para poder mantener un poco de calor en la cama. Otra gente se metió en los autos y hay casos muy tristes donde gente intentó prender el auto para generar un poco de calor, se quedó dormida y se murió intoxicada con los gases del auto en el garaje. Entonces es súper importante tener claro que el cambio climático nos va a pegar de forma que no lo entendemos y hay que adaptarse. Y con eso ya me callo. Ahora Está podemos bien. Podemos pasar mira, nos siguen llegando comentarios. Damaris Valenzuela nos dice, saludos desde Chillán, súper. Damaris, ahí, gracias. Estamos llegando a la gente de Chillán, Damaris. Vamos a hablar sobre todos esos ríos que tú conoces cerca de tu casa, donde vive tu tío, tu abuelo, tu abuelita, tu tía, todos los primos, Una, etcétera.
Una Vamos a ciudadana de la verlo. cuenca. Una ciudadana de la cuenca, exacto, de la cuenca de Itata. Así que, genial. Estamos llegando a la gente de allá. También estamos llegando a gente de Patricia Ali, dice saludos desde Valdivia. Patricia Ali. Gracias, Saludos, Patricia. Patricia. Por favor, a todo el mundo que esté viendo esta transmisión, comparta, 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 de verdad. Ustedes piensan que a nadie le va a interesar verlo en su perfil, pero sí les va a interesar. Todo el mundo quiere saber sobre cambio climático y lo que va a pasar en la región de Ñuble. Así que ahora sí, ya, me callo. Listo. Dale, 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 Nico, empezar a contarnos de qué se trató tu tesis, cómo la hiciste, etcétera. Ya. Voy a compartir pantalla, unas láminas Ya cortas. nomás, aquí estamos atentos. Aquí A estamos ver. atentos a la transmisión. Déjenos sus saludos, compartan desde donde nos están mirando. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, claro, se ve, perfecto. Sí. Ya. Entonces, yo me acerqué a esta profesora y decidimos estudiar lo que iba a pasar en el futuro con los ríos de la cuenca del río Tata. Y para eso ocupamos un modelo. Bueno, había preparado esta lámina, pero con toda la introducción que hicimos del cambio climático ya me lo voy a saltar. Sí, muy bien. Ujú. Solo es importante quizás notar esta gráfica de abajo a la derecha, en donde hay variaciones de temperatura para distintos puntos de Chile y los puntos rosados corresponden a estaciones de medición en Chillán. Esto quiere decir, y se observa que en los últimos años, desde 1980 en adelante, la tendencia de las temperaturas va al alza. Se escapa un poco de la tendencia que venía desde el 1980 hacia años atrás. Entonces, lo primero, lo primero que tuve que hacer para poder investigar era conocer un poco la cuenca, investigar sobre ella y recopilación de información. Bueno, la cuenca del río Tata se ubica en la región de Ñuble, ¿cierto? Nace en la confluencia de los ríos Cholguán y Huépil y tiene subcuencas tanto pluviales como nidopluviales. ¿Qué quiere decir esto? Los ríos en hidrología se habla de que tienen distintos regímenes. Entonces, cuando uno habla de un régimen pluvial de un río, significa que el río se alimenta en gran parte por las precipitaciones del territorio. Súper. En cambio, cuando hablamos que tiene un régimen nival, el caudal del río está mayormente influenciado por el derretimiento de la nieve de la parte alta de las cuencas. Entonces, en esta cuenca hay subcuencas del río Tata, tanto pluviales como nidopluviales. Principal tributario tenemos el río Ñuble, ¿cierto? La gente allá lo podrá confirmar. Claro. Y de hecho, la cuenca del Ñuble es la que aporta la componente nival en esta cuenca. Tenemos una precipitación promedio en esta cuenca, según estaciones de medición en Chillán, en torno a los 1.100 milímetros por año. Y cosas importantes de esta cuenca también mencionar es que tiene gran cantidad de actividad agropecuaria, harta plantación forestal, monocultivo, ¿cierto? Y también tiene aún cierta presencia de bosque nativo, que esperamos que siga creciendo a futuro. Y tiene un área aproximada de los 12.000 kilómetros cuadrados. Igual es una cuenca grande, importante. O sea, como Ya. para compararla con otros ríos, por ejemplo, el río Biobío, que es tremendo río y tremenda cuenca, Ujú. está de alrededor de la mitad de su área, para tener Ya. consideraciones. Y la gráfica abajo a la izquierda solo muestra más o menos los caudales que se tienen en promedio para los distintos meses del año en el río, según una estación cercana a la desembocadura. Ujú. Entonces, esto es como el panorama descriptivo de la cuenca. Entonces, después, Juan Pablo, cuando me invitaba a las primeras conversaciones a planificar este programa, me decía, lo que más queremos es que esta información llegue a las comunidades. Entonces, para poder contextualizar un poco, saqué este mapa y puse algunas comunidades destacadas, ¿cierto?, en rojo encima. Ojalá tengamos gente que ovelemos escuchando Portezuelo, Quillón, Bulnes, San Ignacio, Chillán, San Carlos, el hermoso San Fabián de Alico, Recinto Loyeu, que es Pemuco, el Carmen, Yungay, y muchas otras comunidades que no alcanzo a poner en este otro mapa. Gracias. Esto es la cuenca. Me emocionas mucho. Esta es la cuenca del río Tata y con las ciudades encima, ¿cierto? Entonces, lo principal al momento de estudiar la cuenca para nosotros en hidrología son los ríos. Entonces, ya pasándonos a los ríos de la cuenca, tenemos esta otra imagen en donde se puede ver que está el brazo del río Tata, que crece hacia el sureste, y tiene el tributario del Ñuble, pero fuera del Ñuble y fuera del río Tata hay muchos otros ríos que son tributarios de estos otros ríos más grandes. ¿Qué significa eso? Que alimentan su caudal. Tenemos el río Sauces, tenemos el río Cato, el río Chillán, río Larqui, río Niblinto, Diguillín, Dañicalqui, Trilaleo, Huépil, Cholguán. ¿Por qué es importante mencionar todos estos ríos, a pesar de que sean tributarios, ríos más pequeños, en comparación con el río Tata? Porque al final todos estos ríos a los ecosistemas y terminan abasteciendo a las comunidades que viven cercano a ellas.
Esa es la importancia de estudiar cada uno de estos tributarios también. Y bueno, en términos de importancia en uso de suelo, por decirlo de alguna manera, tenemos que, como les decía anteriormente, la cuenca tiene gran componente de uso agropecuario. En esta gráfica pueden ver que toda la zona con color morado corresponde a uso ya sea agricultura o ganadería. En color verde oscuro se presenta el monocultivo forestal, es una cuenca igual altamente estresada para la gente que transita por los caminos de la cuenca Itata. Me imagino que pueden ver las grandes plantaciones de pino o eucalipto. Sí. Y más hacia la parte alta de la cuenca tenemos este verde claro que ya empieza a ser renoval de bosque nativo, más bosque nativo, y la cuenca ya netamente mucho más arriba, la parte más alta, ¿cierto? Hacia la cordillera ya no presenta vegetación. Por eso es importante estudiar esto, porque si bien están las comunidades que necesitan el agua para subsistir, también hay muchos usuarios del agua que se le llama en hidráulica, con distintos intereses dentro de la cuenca. Y la idea es llegar a un consenso para que todos se puedan ver beneficiados a partir del agua que tiene. Claro, Eso. claro. Oye, nos llegan más saludos, vamos leyendo saludos. Acá, mira, estamos lográndolo. María Cristina Kreft Reyes nos dice saludos también desde Chillán. Saludos, María, gracias por vernos la transmisión. Estamos hablando sobre tu territorio, estamos hablando sobre tu río. Ahí, como bien decía el Nicolás, yo he sido súper insistente, súper majadero. Nombremos los pueblos, nombremos los pueblos, nombremos los ríos, porque la idea no es solamente hablar de cambio climático, no es solamente decir lo que podrían decir en la tele. Queremos hacer un programa cercano, queremos hacer un programa cálido, queremos hablar con el lenguaje de la gente, queremos como si nos estuviéramos tomando un mate ahí en San Fabián de Alico con alguien hablándole sobre el cambio climático. Mate dulce o amargo, eso se puede discutir, pero como si estuviéramos tomando un mate. Y eso es lo que parece que estamos logrando. También nos dicen, Blanca nos dice, saludos desde Pucón. Gracias, Saludos, gracias Blanca. Compartan porfa esta transmisión. Tratemos de llegar a más gente todavía. Tenemos sorpresas, tenemos actividades interactivas que podemos lanzar más adelante. Así que eso, pues síguenos contando sobre tu trabajo. Bueno, entonces, para poder estudiar esta cuenca, espérame, que dejé de compartir pantalla para volver a compartir. Sí, sí. Entonces, Por mientras le digo a la gente, denle seguir a la página, pongo arriba, sale seguir en un botón grande. Ahora estamos hablando sobre cambio climático en la cuenca del río Itata. Después, el próximo lunes, vamos a estar hablando sobre el acuerdo de Escazú con un abogado de la ONG de Defensa Ambiental para saber cómo este acuerdo nos puede ayudar a combatir el cambio climático, a detenerlo. Y el lunes 22 vamos a hablar sobre cambio climático en la Patagonia de Chile. Así que denle seguir porque se viene interesante. harto material. Ya, ahora sí. Sí, importante mencionar que no porque uno siempre esté pensando que la Patagonia tiene harta agua, significa que va a sobrar el agua siempre allá. Igual van a haber cambios, así que invitado a ese próximo programa igual. Entonces, cuando quisimos estudiar esto con la profesora Alejandra Ester, el objetivo general del estudio, en palabras súper aburridas, término universitario, es evaluar los potenciales cambios en los caudales de la cuenca del río Tata debido a variaciones de temperatura y precipitación por efecto del cambio climático. Pero en palabras simples, eso significa que lo único que queríamos estudiar es cuánta agua podría tener el río Tata en los próximos años debido a este cambio climático. Es simplemente eso. ¿Cómo va a cambiar el río? ¿Va a aumentar el agua que va pasando por el río? ¿Va a disminuir? ¿Y con qué objetivo? De generar conocimiento que pueda servir el día de mañana para adoptar estrategias de gestión óptima a fin de evitar la escasez del recurso en la cuenca. Entonces, cuando uno quiere entender cómo se llega a estos resultados, muy brevemente, yo ocupé un modelo SWOT que se trabaja a través de un programa computador, en palabras simples, y el cual replica los fenómenos de precipitación y escorrentía de la lluvia. Entonces, para entender esto, muy brevemente, lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que el agua es un continuo en la Tierra. Hay un ciclo que está en constante movimiento, en donde les pongo esta imagen bastante esclarecedora de ello. Hay muchos fenómenos involucrados dentro del ciclo del agua, pero a grandes rasgos les voy a mencionar que si nos paramos en el océano, por ejemplo, la radiación llega al océano, calienta el océano, evapora agua. Esta agua se eleva, ¿cierto? Y se transporta a través de las masas de aire, y cuando se dan ciertas condiciones climáticas, sufre una condensación y se forman las nubes. Estas nubes, posteriormente, bajo otras condiciones climáticas, ¿cierto?, termina precipitando y se genera la lluvia.
Esta lluvia que nosotros recibimos generalmente los inviernos en esta zona, cae sobre los territorios, y una vez que cae sobre el continente, por decirlo así, sobre la Tierra, pueden pasar muchas cosas. Ahí sí que hay un sinnúmero de fenómenos, pero a grandes rasgos, ¿qué puede pasar? La lluvia cae al suelo, ¿cierto? Se deposita sobre el suelo, se la consume la vegetación. Otra agua puede ser devuelta a la atmósfera porque se evapora por el sol que le está llegando sobre la superficie. Otra agua puede escurrir a través de las laderas, ¿cierto? Hasta llegar a los cursos de agua, los ríos en este caso. Y al final es toda una máquina de mezcla entre lo que aportan las aguas subterráneas, lo que cae y desciende hacia los acuíferos profundos, y todo termina desembocando en el río, y comúnmente lo que pasa en Chile, los ríos terminan desembocando de montaña hacia el mar. Claro. Y ahí es donde volvemos al punto de partida donde yo me paré y les dije que los océanos empieza a evaporarse el agua, etc. Entonces, este ciclo del agua eterno nos permite dar pie para el modelo que yo ocupé, que se trabaja a través de un computador, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago? Que es un modelo en palabras simples, yo le meto datos a este programa, y los datos que le meto son los que le estoy mostrando acá: la topografía de la cuenca, las características de los suelos que tiene la cuenca, los usos de suelo que ya le había mostrado anteriormente, y los registros históricos de precipitaciones y temperatura que han tenido en la cuenca. Y yo metiendo estos datos al programa, el programa, a través de muchas ecuaciones, simula y me dice cuánta agua va pasando en distintos puntos del río Tata. Eso es en palabras muy simples. Entonces se generan estas gráficas. Existen las estaciones de medición de caudal de la Dirección General de Agua, que están midiendo constantemente caudal en distintos puntos de la cuenca, y ese caudal se ve en este gráfico de arriba. No los quiero aburrir tanto con gráficos, pero en esta curva, la curva negra del gráfico de arriba, los caudales que ha medido la DGA en cierta estación de la cuenca. Y el modelo me entrega los resultados de la curva blanca. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar que el modelo es bueno? Se hace en base a dos cosas. Se hace una validación estadística, y por otro lado que también pueda reproducir de buena manera esta curva de arriba. Y como pueden ver, esta estación igual la reproduce en términos relativos de buena manera. Alcanza algunos picos, los valles, etc. Me parece calcado, o sea, sí. Sí, la gracia es validarlo a través de estas dos herramientas: indicador estadístico y que la gráfica se parezca. Entonces, una vez que yo ya tengo mi modelo, se habla de calibrado y validado, cuando se sabe que ya hay un modelo que reproduce buenos resultados, similar a los registros con los cuales lo comparo, le digo al programa cuánto me van a variar las temperaturas y las precipitaciones que yo le ingresé inicialmente. Y con eso simulo los efectos del cambio climático. ¿Y por qué me va a calcular los caudales bajo un escenario en donde disminuyeron las precipitaciones y aumentó la temperatura? Entonces, en la cuenca del río Tata hay 3 estaciones de medición, y después de mi estudio yo terminé validando 10 y tuve 3 que desechar. Así se llegan los resultados del estudio. Al final es simular, entender que muy a grandes rasgos, si uno quiere simular la disponibilidad de agua en los ríos, depende fuertemente de la temperatura de la zona y la precipitación y las características de los suelos. Eso es. Entonces, así como lo que entiendo es que para poder ver cuánto va a llover, al programa le ingresas la topografía, o sea, cómo es No, el suelo, por dónde está, ¿no? no. Ya, Yo le ingreso datos de precipitación y temperatura. ya, Yo le digo al programa, mira, primero la topografía, yo le digo, esta es la cuenca, estos son ya. los distintos desniveles, etcétera. Después yo le digo, estos son los suelos de la cuenca. ¿Por qué es Sí, importante tener los usos de suelo de la cuenca? Porque sabes cuánta demanda te va a estar, cuánto van a demandar tus suelos de agua. No te claro. demanda lo mismo de agua un monocultivo forestal, por decirlo así, Ya. que un bosque nativo. Y abajo las características del suelo, que son más que nada características físicas para ver cómo se va a transportar el agua una vez que ingresa a los suelos. Y Súper, después yo le ingreso, ya caracterizada esa parte de la cuenca, le ingreso cuánto llueve en un periodo y cuánta temperatura había en ese periodo. súper. Y con eso el programa me entrega como resultado caudal para distintos puntos de la cuenca. Ah, ya, vale. Vale. Comprendido. Así Esos 3 son los que descartados, ¿sí? sí, no sé si quieres que discutamos los resultados a lo que le interesa a la gente de las comunidades.
Sí, pues demás, vamos revisando qué es lo que arrojaron los resultados, ¿cachai? Para ir viendo. Ya. Podemos ir, por ejemplo, partir desde la costa hacia la cordillera o de la cordillera bajando hacia la costa, como tú prefieras. Ya, partamos de la cordillera. Esta Ujú. primera imagen, yo analicé, yo pude haber tomado solo una variación que se esperaba en la cuenca y una variación de temperatura y precipitaciones, pero eso es como casarse con un valor. Y uno no tiene tanta certidumbre, por decirlo así, de que eso es lo que va a pasar en la realidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue tomar un escenario pesimista y uno optimista. De hecho, acá atrás, en este cuadro acá abajo, menciono cuánto son las variaciones de temperatura esperadas y Ujú. la disminución de precipitaciones. Las precipitaciones logran alcanzar hasta una disminución del 20% en teoría hasta al 2050 y se espera que haya un aumento hasta de 2 grados Celsius también en la zona al año 2050. Ya. Pero yo tomo un caso optimista y uno pesimista. Y esta primera imagen que te presento aquí es el caso optimista al año 2030, que es lo que va a pasar al año 2030. Es importante mencionar que estos modelos hidrológicos son una herramienta que tenemos a mano para poder estudiar y hacer algunos pronósticos, por decirlo así. No es que el día de mañana vaya a pasar exactamente esto, pero esto nos da una buena idea de lo que podría pasar a futuro. Ujú. Entonces, partiendo en la cordillera, tenemos el sector de San Fabián de Alico, hay zona influenciada en gran parte por el aporte del río Sauce, y donde se ve que el panorama en general, si uno primero ve el panorama general en toda la cuenca, las disminuciones son lo más común en gran cantidad de estas estaciones. Estos puntos verdes son los puntos de control en donde se mide caudal hoy en día y donde yo simulé cuánto caudal va a haber en el futuro. Ah, En- ya. entonces, eh, están acompañados de unos cuadros, ¿cierto? Y el cuadro indica cuál es la variación porcentual de caudal que se espera para el año 2030 en las distintas estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. La primera mirada general de esta lámina nos dice que en la mayoría de las estaciones se espera que el caudal disminuya, ¿cierto? Y hay unos sectores más importantes que otros. Si uno se va a San Fabián de Arico, por ejemplo, uno tiene un decremento importante de caudal a lo largo de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y uno podría pensar en primera instancia que en invierno, otoño e invierno uno tiene mayor, no sé si otoño, pero en invierno uno tiene mayor disponibilidad de caudal, ¿cierto? Entonces las mayores preocupaciones en primera instancia deberían ser para primavera y verano, que donde hay menos agua, ¿cierto? Pero nosotros la seguimos consumiendo. Claro. Entonces lo puede ver que para los meses de primavera y verano en esa zona de San Fabián de Alico tenemos una disminuciones considerables de hasta un orden de 40% en el caudal del río. Eso significa que el río va a llevar casi la mitad menos, ¿cierto?, de agua que lo que normalmente pasa por ahí. Si seguimos hacia agua abajo por el río Ñuble, también se siguen presentando principalmente estas disminuciones de caudal en los meses de primavera y verano. Aquí en la zona de San Carlos podemos ver, ¿cierto?, con esta estación. Y el río Chillán también. El río Chillán también presenta una disminución importante en primavera. Hay algunos aumentos que se ven, que la gente podría preguntar por qué si va a llover menos, si van a aumentar las temperaturas, es esperable que se produzcan algunos aumentos de caudal. Eh, Eso tiene una explicación que se la voy a explicar, se la voy a contar después en las conclusiones, como en 2 láminas más. Pero Ujú. aquí es importante ver que las estaciones del río Itata también presentan disminuciones del mismo tipo, primavera-verano sobre todo, y alcanzando órdenes importantes de número. O sea, estamos hablando de una disminución del 42% para el verano, 20% menos, eh, y cuando uno ya llega a la estación cercana a la desembocadura del río, la estación Río Itata en Coelemu, uno ve ya una disminución generalizada de todos los caudales de las distintas estaciones del año, alcanzando incluso en primavera una disminución del 51%, lo cual eh, Ya, hay que abordarlo, o sea, ya. hay que ver cómo nos vamos a ir adaptando a ese nuevo caudal que va a traer el río. Para las personas que nos estaban viendo de Chillán, la señora María y la otra chica, no me acuerdo cómo, Damaris. ojo, y Damaris, ojo al verano, ojo a la primavera, guarden agüita de aquí a 30 años, vayan pensando cómo lo van a hacer porque nos estamos portando mal con el calentamiento global, ¿ah? Recordemos que esto es el escenario optimista.
Y esto es si el mundo logra detener el calentamiento global. Y no lo estamos logrando. Hace solamente unos cuantos días se lanzó un informe, aquí en Pongo, transmitimos en vivo, o sea, salió un informe, yo vi, chuta, estoy cansado, no, ya bueno, descargo el informe, etcétera, y me puse a transmitir, a mostrárselo a la gente, y ir mostrando lo que el informe decía. Y el informe decía que para atajar el calentamiento global en 1,5 grados Celsius, que no queremos que eso pase de eso, hay que disminuir las emisiones en un 44% de aquí, entre el año 2010 y el año 2050, un 44%. Y Es harto. así como estamos haciéndolo y con las promesas de los países, aún si cumplieran las promesas, estaríamos disminuyendo solamente un 1%. O sea, no estamos ni cerca. Y la ONU prendió todas las alarmas rojas, dijo, nos estamos quedando cortos, no vamos a alcanzar a hacerlo. Así que la cosa está fea, ¿ya? O sea, la humanidad está contaminando mucho y si tenemos suerte, podría pasar un escenario optimista así como esto, pero hay que preocuparse y prepararse. Así que, Depende de nosotros como humanidad, por decirlo así. claro, tenemos que encontrar la forma de encontrar una forma de vivir amigable con el medio ambiente, dejar de contaminar, dejar de talar y que el planeta se vaya regenerando un poco para dejar de sobrecalentar. Así que, Exacto. bueno, pues eso. Ojo a la gente sobre todo el río Itata, por allá por el sur de la región de Ñuble. Entonces, según los datos que habría encontrado Nicolás, la región, las estaciones de primavera y verano serían las más complicadas. Sí, sí, sería la más complicada. Mm, Y de hecho, hace sentido porque si ya llueve menos en esa época, ¿cierto? En primavera y verano, y yo en una instancia les decía que la cuenca Itata en gran parte tiene régimen pluvial, es decir, que el río se alimenta principalmente de la lluvia, y estamos esperando que disminuya la lluvia a futuro, tiene mucho sentido que disminuyan principalmente en esa época. ya, ya. Porque, por Sí, ejemplo, si estos ríos tuvieran un pulmón, por decirlo de una manera mucho más grande, de un glaciar que se está derritiendo arriba y va alimentando hacia agua abajo del río, ujú, la cosa sería distinta. Pero aquí en gran parte prima la lluvia en esta cuenca. ya, ya. Sí, ahí está súper interesante el mapa. Podemos irlo revisando quizás por las partes que a ti te parezcan más interesantes. Igual vamos a leer unos comentarios que nos llegan. Dice Carlos Marcelo, nos dice, ¿crees tú, Nicolás, que este es un evento que ya ha pasado en otros años geológicos? Ahí tenemos una pregunta de Carlos, lo dejo anotadito. Pasado, lo voy a poner aquí pasado, ¿ya? Queda anotado. Y también, ¿qué papel juega la montaña, los Andes, en todo esto? Los Andes generan los cauces, dicen. Esas son las preguntas de Carlos. No sé si quiere responderla ahora, quiere responderla más tarde. Eh, Mira, con respecto a esa última pregunta, Ujú, eh, tradicionalmente muchos ríos nacen en la cordillera en nuestro país. Y en parte uno podría pensar que la zona ya de San Fabián de Alico, que está bien metido hacia el interior del país, eh, da inicio al río Ñuble en sí, pero no todos los ríos nacen en la cordillera, por decirlo así. Hay otros que afloran desde vertientes, otros que nacen desde lagos o humedales. Y por ejemplo, el mismo río Tata es un ejemplo de ello, porque el río Tata, al tener un régimen pluvial, principalmente se alimenta de lluvias y de la unión de dos ríos que vienen mucho más agua arriba. Entonces va a depender de caso a caso. ya, ya. Y si esto ha pasado anteriormente, así, Ah, en otra era geológica. Bueno, yo no soy experto en geofísica o geología, Ujú, pero se habla de que en épocas pasadas también la Tierra sufrió estas grandes fluctuaciones de clima. Yo no esperaría que al sufrir esos grandes cambios en otras épocas de la historia, también hayan cambiado las dinámicas hídricas también de los distintos territorios. Ahora, a ciencia cierta, si esto ha pasado con este nivel de magnitud o incluso más o menos, desconozco, para ser sincero.
Ujú. Ahí podemos hacer el contacto, compartan, 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 porque si este video llega al inicio de un geólogo, el mismo geólogo no puede responder la pregunta y hacemos una transmisión con él, etcétera. Y ahí podemos responderle completamente a Carlos así de principio a fin su pregunta. Y oye, tengo una pregunta. Cuando dice, por ejemplo, 77%, ¿eso significa que las precipitaciones serían un 77% del promedio o un 77% más que el promedio? No sé dónde estáis viendo 77, Sí, sí, mira, pero... ahí el 77 en el otoño Ah, del... ya, que perdón, está ahí en perdón, sí, 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 el... Sí, sí. sí. Cuando, no, pues las que son negativas son disminuciones de caudal, las que están destacadas en Ujú. rosado. Entonces, Ah, 77, todos los porcentajes son con respecto al promedio histórico de medición en ese punto del río. ya, o sea que, claro, ahí sería un 77% más ¿cómo le digo? Pluvialidad o De cauce caudal, de caudal, caudal. Ya, sí. súper. Ahora, Entonces, estos también son promedios, está a nivel agregado ujú, todo esto. O sea, yo tomé, por ejemplo, para calcularte las celdas que hice en verano, tomé la variación que iba a haber desde diciembre a febrero. ujú, Así que también hay una captura porque el dato es de nivel agregado, pero en promedio sí, un 77% más. ujú. Bueno, entonces a las personas que vivan al sur de Portezuelo y al norte de Bulnes, el otoño van a tener harta agüita, así que ahí para que lo sepan. Eso está bueno. Y claro, pues, lo que tú dices, siempre hay que mantener en cuenta que estos son datos, no estamos mirando el futuro aquí, Sí, y que todos son promedios. Y eso es lo difícil del cambio climático, porque como todos son promedios, es súper difícil para las personas que lo estudian, nosotros los comunicadores eh, dar como certeza, po, porque la gente pide certeza, la gente pide, dígame un número, así, mójese con algo, pero es difícil, claro. sí, pero sí, es verdad. Pero nunca vamos a tener la verdad absoluta con respecto a un número, pero estos temas y estas modelaciones sirven también como para generar la conciencia de que verdad el panorama está cambiando y que las cosas se, no sé, pues en este tema en particular en el río Itata, el río va a ir teniendo menos agua a futuro sí o sí. Ujú. Mira, Carlos nos manda otra pregunta, muy bien Carlos, te vamos a dejar aquí como seguidor insigne. Otras personas Bien. también que se entusiasmen ahí para mandar comentarios. Dice, ¿crees tú que es importante que los ríos desemboquen al mar? ¿Eres partidario de hacer embalses y regular el caudal de los ríos? Acá Sergio Toro Lake dice, excelente información, muchas gracias. Eh, la primera pregunta es súper buena. Es Está súper buena, ¿eh? buena porque es una gran discusión que se ha llevado, que está hoy bien sobre la mesa. Hay, de hecho, han habido muchos proyectos en el país en donde se han levantado grandes represas, ¿cierto?, de embalse, y muchas comunidades se han opuesto a ellas. Yo creo que no hay una única respuesta. Por ejemplo, te puedo hablar, te puedo hablar de casos de ríos de mar al norte, desde la región de Valparaíso hacia el norte, en donde los embalses son clave. Son el gran pulmón de la cuenca. Permiten almacenar agua para poder tener agua en época en que el río traería muy poca. Ujú, Embalse La Paloma, el Puclaro en el Valle del Elqui, de verdad son el corazón de suministro de agua de las distintas ciudades de esas regiones. Entonces yo creo que allá los embalses son mucho más poderosos en el sentido de poder abastecer de agua a la gente. A medida que nos vamos moviendo desde esas regiones hacia el sur, el panorama va cambiando un poco, ¿cierto? Porque vamos teniendo mayor agua en nuestros ríos. Y yo creo que más que nada si son buenos o no los de embalse, yo creo que la pregunta debería ser eh, si llega un proyecto de un embalse a una cuenca, lo necesario o lo mínimo que debería pasar es que se sienten todos los actores que están, ¿cómo se puede decir? Todos los actores que les va a repercutir el proyecto se sienten a conversar y vean la mejor solución en caso de que sea necesario el embalse. Porque muchas veces llega un embalse o llega un mandante, por decirlo así, con un proyecto, un embalse, una zona en donde no le interesa a la comunidad, ¿cierto? La participación ciudadana, el mecanismo de participación ciudadana en Chile tampoco es de los mejores. Entonces a veces se terminan construyendo proyectos que la comunidad no quiere. Entonces yo creo que al final la discusión debería ir en torno a que si llega un proyecto a una zona, se tiene que presentar a la comunidad de buena forma, escuchar a la gente y que lleguen a un posible consenso en caso que decidan ejecutar el proyecto. claro, Esa es la base, yo creo. sí, pues esa es la base de todo, o sea,
La idea de plantar una mole de concreto en cualquier parte, porque sí, no es sostenible, no hace sentido, es importante. Hay gente que vive ahí, gente que todos los días Sí, al po, levantarse y al acostarse va a estar viendo eso al lado de su casa. sí, Entonces, po. Tenemos el sí, caso tenemos el caso del río Biobío, donde se levantaron 3 grandes represas, ¿cierto? Si bien no han traído generación eléctrica, ¿cierto? Pero uno también, ahora que han avanzado los años y la ciencia también ha ido avanzando, hay que preguntarse qué efectos tuvo eso también sobre la cuenca. O sea, se desplazaron comunidades, ¿cierto? Se inundaron cementerios de pueblos indígenas. Entonces, eh, la participación ciudadana va a ser cada vez más relevante, mucho más relevante. Ahora también en otras partes, solo para terminar la respuesta, eh, en otras partes que ya llevan muchos años discutiendo en torno a este tema, se mapean las mejores, a nivel nacional, se mapean los mejores sectores donde se podrían instalar represas o embalses. Y mm, siempre minimizando los impactos que tenga sobre el territorio y que tengan un buen beneficio a la comunidad al mismo tiempo. ya. Así que quizás también un poco deberíamos apuntar en esa línea. Ujú. Ahora, para más información sobre participación de la comunidad en proyectos tecnológicos, económicos, industriales, próximo lunes, Acuerdo de Escazú, aquí en Pongo, contra el cambio climático, así que ahí van a quedar expertos completamente sobre el famoso Acuerdo de Escazú. Así que, bueno, pues esos son son algunos de los resultados que encontró Sí, acá Nicolás. Súper, este, el, súper interesante. este es el caso optimista, después viene el pesimista, que no me voy a tener tanto detalle ir estación por estación como en la pasada, Vale, vale. pero en este escenario pesimista, que ya es el año 2050, uno ya ve un cambio en los cuadros tornándose casi todo negativo, en donde Ya. prima la disminución de caudal. Y en la estación ya más hacia la desembocadura, en Coelemo, como te decía anteriormente, el Ujú. orden de magnitud asciende casi un 60%. Un 60% menos de río en ese punto para la época de primavera-verano. Entonces, este escenario asume que cada vez los incrementos del cambio climático son peores. Entonces, por eso a medida que van pasando los años, también se tienen resultados peores. Y por eso es tan importante que nos pongamos las pilas desde ya, en realidad, como territorios, como Estado, como sectores productivos, a pensar en medidas de adaptación al cambio climático y mejorar tecnologías que nos permitan hacer un uso más eficiente del agua. Claro. Allá veo al sur también, en el río Itata también tenemos proyectadas para estas condiciones, un escenario pesimista, disminuciones del 50% en el caudal del verano. Igual, difícil, muy difícil. Sí, es Mm, complicado. ya. Ya, súper. Entonces, ahí a la gente que nos esté viendo, ojito a estos resultados, ojito al cambio climático, vámonos haciendo la idea que si como humanidad no logramos revertir esto, entre todos, tenemos que adaptarnos. Y desde ya hay Sí. que adaptarse. Sí, Oye, para cerrar el tema de los resultados, sí, sí. Sí. solo a modo de muy rápido, estas gráficas se llaman hidrogramas y representan el caudal, como te decía anteriormente, del río en un punto de la cuenca a lo largo de los meses del año. Y, por ejemplo, la estación Río Tata en Coelemu, esta que está cercana a la desembocadura, que es la que se espera que sufra las mayores disminuciones en el futuro, Ujú. la curva negra representa el caudal para los distintos meses del año. Y en la gráfica roja y azul están graficados cómo va a variar esa cantidad de caudal en los distintos meses para el escenario optimista y pesimista respectivamente. Ya. Y es importante, pues si uno se pone en el escenario pesimista, el 2050 uno ve que el hidrograma se cae a la mitad del tiro, Claro, ¿cierto? claro. Sí. Eso. Oye, recordar en el afiche cuadrado que hicimos especial para Instagram, porque estamos intentando llegar a público joven en Pongo y es muy difícil porque nosotros transmitimos por Facebook, pero ningún joven está en Facebook, todos están en Instagram. Así que hicimos un afiche así cuadradito, bonito para Instagram, y en ese afiche de fondo está el río Itata pasando por Coelemu, justo ahí cerquita del punto donde Nicolás marcaba en el mapa. Así que me acordé de eso y quería compartirlo. Nos llegan más comentarios. Carlos dice, Carlos Marcelo, ¿tienes soluciones a corto plazo? Pregunta Carlos. Eh,
A ver, yo soy ingeniero hidráulico, yo no soy especialista en temas de cambio climático, mitigación, adaptación, pero a grandes rasgos yo me atrevería, bueno, yo me atrevería a decir que el cambio climático no se va a solucionar en el corto plazo, de ninguna manera. Entonces yo creo que el llamado ahora es pensar soluciones de corto plazo, que ahí es donde podríamos meter, a ver, estrategias para hacer un uso más eficiente del agua, yo creo, en primer lugar. Por ejemplo, una mayor tecnificación en el riego. El porcentaje de riego a nivel nacional como bastante tecnificado y eficiente sigue siendo bajo y podría ser mucho mejor. Ahí es importante temas de generar subsidio quizás para los pequeños y medianos agricultores, que los mismos agricultores se vayan interesando y compartiendo conocimiento entre la gente que ya ha implementado este tipo de sistemas. Sí, Dale nomás. sí, sí. ¿Y iba a decir algo más? No, dale, si puedo, de ahí lo puedo comentar. Lo que pasa es que me acordé y no quería que se me fuera. En Barcelona, en Cataluña, allá en España, en la universidad, están haciendo un concurso orientado a comunidades indígenas de toda Latinoamérica y el Caribe sobre hidrotecnología. O sea, cómo las comunidades indígenas se las arreglaban para aprovechar lo más posible la lluvia cuando había el agua, cuando había poca, y adaptarse lo más posible a el exceso de agua cuando había demasiada. Está súper interesante el proyecto. Vamos a intentar ponernos en contacto con estas personas que están llevando ese concurso para conocer estas hidrotecnologías. Por ejemplo, en Pongo publicamos el video del ejemplo que pone el mismo concurso, que es hidrotecnología precolombina en Colombia, donde, por ejemplo, las comunidades indígenas lo que hacían era juntar un montón de tierra y construían como una especie de, como surcos, así como surcos, pero surcos tan grandes, que es donde podían poner su casa o su cabaña, su choza, como se le pueda decir, y su cultivo. Entonces, cuando llegaban las lluvias fuertes, cuando llegaban las inundaciones y el agua, subía el nivel del agua, subía el nivel del agua y les quedaba preciso para poder estar con sus casas y estar con sus cultivos regando y tener agua a mano sin que se les barriera todo completamente. Y eso es pura sabiduría ancestral. Y incluso todavía están las fotos desde el aire, hay unas fotos donde se ven estos surcos todavía en la tierra donde estaban estas comunidades indígenas. Así que ojalá deseennos suerte para poder comunicarnos con estas personas. Nos siguen llegando más comentarios. A eso me refiero, dice Carlos, pozos profundos, aprovechamientos de las aguas lluvia, dice también, y eso me lleva a otro tema. Y Alejandro Toro dice, buena sugerencia de incrementar el área de tecnificación del riego, considerando que la agricultura es el mayor consumidor. ¿Alguna otra idea? Eh, Y sí, sí, Carlos, es que nos llegan muchos comentarios, voy a intentar. sí, Carlos dice redes de captación de neblina, también, esa es otra, se utilizan en el norte. sí, la camanchaca. Sí. La camanchaca se llama la neblina cuando llega. Sí. Mira, otra idea, hay mucho, se tiene que seguir investigando, ¿cierto? Pero hay harta idea dando vueltas, sobre todo en el área del cual yo estoy más ligado, se podría decir, como la ingeniería civil. Por ejemplo, si uno piensa en las ciudades, ¿qué pasa cuando llegan las lluvias? La ciudad está toda cementada, ¿cierto? Y termina el agua yéndose a los colectores de agua lluvia, y esa agua lluvia termina en un curso de agua y rápidamente vuelve al océano, ¿cierto? Entonces, hay una idea en donde uno podría decir, necesitamos más recarga de los acuíferos, de que el suelo capte más agua y así se pueden recargar de mayor manera los acuíferos y uno podría, hay algunas tecnologías que se están estudiando aún, pero hacer pavimentos más permeables. Y eso ayuda a que cierta fracción del agua que cae ya no va a escurrir directamente al colector, ¿cierto? Sino que cierta fracción también va a escurrir hacia la tierra abajo y va a alimentar los acuíferos. Quizás también se están estudiando tecnologías de reutilización de aguas servidas, por ejemplo, en donde el agua servida de la ciudad que ya son tratadas, se le añade un proceso adicional y se pueden utilizar, por ejemplo, para regadío. También hay algunos lineamientos de algunas políticas que van en ese sentido. Y también es súper relevante, yo creo, la priorización de los distintos actores que necesitan agua. O sea, yo creo que es clave. Hoy en día sabemos que
el agua no tiene prioridad de consumo, o sea, perdón, el consumo humano no tiene una prioridad dentro de la legislación vigente y ese es el gran tema. O sea, hay muchos territorios en donde el agua está en gran parte ocupada ya sea por agricultura, por la industria, por minería en algunas cuencas. Y yo creo que en primer lugar, a futuro, sabiendo que van a disminuir la disponibilidad de caudal en los ríos de nuestro país, la prioridad del consumo humano tiene que ir sí o sí. Bueno, ahora viene todo, está la discusión sobre la mesa, se vienen haciendo, impulsando alguna reforma al Código de Agua, pero también a la vez tenemos este proceso constituyente que se nos viene en abril en adelante, así que ahí va a estar la discusión. Yo creo que la prioridad del consumo humano va a ser el piso base para elaborar un nuevo Código de Agua si es que llega a pasar en este proceso constituyente. Entender que yo creo que comunicándose la gente, los distintos usuarios de agua en las cuencas, se puede llegar a buenos resultados. Hay algunos ejemplos exitosos en algunas cuencas de Chile, en donde los actores de verdad conversan unos con otros, los agricultores conversan con las sanitarias, con los APR, y llegan a una distribución de la disponibilidad de agua que tienen para todos poder beneficiarse del río. Pero hay otras cuencas en que no pasa eso. Entonces también la relevancia de las cuencas, el empoderamiento de los distintos usuarios de agua, las juntas de vigilancia en los ríos, también deberían tener mayor toma de decisión, que no muchas decisiones sean a nivel centralizado, que los territorios se sientan parte y puedan tomar decisión respecto al río que le ha suministrado el agua a ellos y a su familia en el pasado, etcétera. O sea, las comunidades tienen un rol relevante aquí, y la prioridad del consumo humano sí o sí un piso mínimo el día de mañana, yo creo. En mi opinión personal. Nicolás para presidente, al tiro. No, Súper, súper bacán las reflexiones que no. tiraste, de verdad, no, hablando en serio. Hablando en serio, buenas reflexiones, súper importante mantener todo eso en mente. Una cosa que no se me vaya, recordemos que el cambio climático lo que trae también es que hay un aumento en los eventos climáticos extremos. Dígase, olas de Sí. frío, olas de calor. Y también dígase, lluvias torrenciales. En enero pasado, enero fue, se rompió el récord de agua caída en Santiago. ¿Ya? Se rompió el récord de agua caída en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Va a haber sequía. O sea, según las proyecciones, llovería menos. Pero también hay que tener en cuenta que cuando llueva va a ser más violento muchas veces, porque eso es un fenómeno climático extremo. Demasiada agua en poco tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Durante el periodo de sequía, la tierra queda descubierta y queda a merced del sol. El sol mata a los microorganismos, mata a las plantas que están ahí, la tierra queda desnuda, luego vienen lluvias torrenciales intensas y barren completamente esa tierra desnuda, provocando erosión. Y así los suelos empiezan a ser incluso más pobres. Y esto aumenta con la terrible práctica de tala rasa que tenemos acá en Chile, que es casi ya cultural, una Una costumbre. costumbre. Claro, entonces, ojito con eso, ojo con eso, porque de hecho los científicos lo dicen tal cual, un intercalamiento entre sequía, lluvia intensa, y eso también tenemos que aprender a manejarlo, a gestionarlo. Sí, en Y en esa línea de los eventos extremos, como tú decías, los eventos extremos van a ir incrementando en el tiempo por efecto del cambio climático. Es decir, estas olas de calor, ¿cierto? De episodios de altas temperaturas o estas lluvias repentinas que llegan que llueve mucho en poco tiempo y que vienen en épocas en donde usualmente no llovía, antes no se presentaban de esta magnitud los fenómenos, como el caso que pasó ahora en San José de Maipo, en Santiago, hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Y quizá hay medidas de adaptación o mitigación para eso, puede ser entender que estos eventos extremos llegaron para quedarse, van a seguir ocurriendo cada vez más, y ahí van a ser importantes las políticas de urbanización y los planes reguladores hasta dónde se puede edificar, por ejemplo. Actualmente en muchas partes se sigue permitiendo la construcción ya sea de vivienda o de cualquier tipo de edificación cercana a las planicies de inundación, y eso no debería pasar. No debería pasar. Se deberían tener bien delimitadas las zonas en donde va a ocurrir una crecida y sabemos que el río va a llegar hasta tal nivel. Desde ese nivel para atrás uno podría construir, pero esa planificación tiene que venir en los próximos años. Tiene que venir. Y también, ¿cómo decirlo?
eso ya es como a nivel más centralizado, son políticas, es estar hablando ya de políticas públicas, o sea, es complejo Una el de las panorama. primeras preguntas, mira, terminamos hablándolo sin querer queriendo. Una de las primeras preguntas era políticas públicas de prevención. Sí, sí se necesitan que los actores que estén tomando las decisiones en este sentido sean cada vez más proactivos, yo creo. Pero también, no sé, yo solo quiero comentar que quizás también hay gente que puede estar pensando y escuchándome diciendo así como, no, este muchacho dice que hay que cuidar más el agua, no tenemos que dejar el agua corriendo, pero al mismo tiempo el agricultor inunda su plantación para poder regar, o la minera está consumiendo no sé cuánto, o la industria no sé cuánto. Así que mi consumo es súper bajo, porque sabemos que el gran consumo en Chile, entre un 70 y un 80% es la agricultura. Eh, pero yo creo que pensar de esa manera no tiene que ser excluyente una con la otra. O sea, si tenemos que ir avanzando en que los sectores productivos que ocupan harta agua hagan un uso más eficiente del recurso. Y al mismo tiempo también nosotros tenemos que empezar a cambiar cómo estamos ocupando nuestra agua. Si nos damos, no sé, duchas de 15 minutos, por ejemplo, o si cuando estamos lavando los dientes dejamos el agua corriendo, yo creo que todas esas cosas igual aportan. Yo no digo que una cosa sea insignificante versus la otra, sino que yo creo que en paralelo se pueden mantener las dos cosas. Claro. El cambio va a partir así. Sí, sí, y claro, empezar a usar técnicas que nos ayuden a reducir el agua. Por ejemplo, recién estaba viendo el documental de la Deutsche Welle del año pasado o del antepasado sobre la sequía en Chile, y había por ejemplo, un agricultor de palta donde él usaba restos orgánicos así como de compost, así como restos de tomate, restos de lechuga, y los ponía en los arbolitos y eso ayudaba a mantener la humedad y disminuía su uso de agua en un gran porcentaje. Entonces, hay formas, hay que buscar. Oye, Carlos nos tiró esta pregunta hace rato, no la había podido leer. ¿Crees tú que la privatización del agua es una buena estrategia? Em, Chan, chan. es una pregunta compleja, pero y da para mucha discusión. Pero si la pregunta va enfocada en que el agua sea privada como para consumo humano, o sea, yo creo que esa pregunta se responde sola con lo que había mencionado anteriormente. Mm, Teniendo una legislación que priorice el consumo humano por sobre todas las otras actividades, eh, yo creo que el piso mínimo. Ahora, este como mercado de agua del cual se llama que existe en nuestro país, ¿cierto? O que se pueda transar, ¿cierto? Los derechos de agua, eh, es un modelo que se puede mejorar mucho. No es el modelo más eficiente, ya hemos visto los efectos que trae, ¿cierto? Comunidades sin agua versus sistemas productivos que sí tienen agua. Eso no debería pasar. Así que no es el más eficiente, yo creo que debería cambiarse. Se puede mejorar y yo creo que para allá va a ir apuntado porque estamos obligados. Estamos obligados viendo los efectos que van a pasar en el futuro en nuestro país. ya, claro. Oye, buen programa, ya llevamos 1 hora 10. Yo le había dicho a, Ujú. a Nicolás que máximo transmisión así esperable que durara hasta unos 70 minutos y ya vamos los 70 minutos, así que perdón Nico, no esperaba No, tanto. tranqui. Incluso yo estoy sorprendido con la participación. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Ha estado muy interesante el programa, yo he aprendido mucho y me encanta cuando aprendo cosas que no sabía. Oye, mira, Carlos nos dice Pilar en la nueva constitución, nos dice, sería el tema la regulación del agua, supongo. Debería estar estipulado el agua de libre acceso como derecho humano, partiendo por eso. Ahora Oye, yo no soy abogado, me pierdo en temas de leyes, pero me imagino que si el órgano principal que regula el resto de normas que vienen hacia abajo, sería importante que estuviera ahí, si no en la que viniera después, pero que quede estipulado en la ley, de alguna u otra manera. ujú. Oye, el tema de la isoterma, no lo hemos hablado, es súper importante. Sí, de hecho, no les di nunca la razón porque se producían aumentos de temperatura en algunas, o sea, aumentos de caudal en algunas estaciones. Bueno, Sí, que, gracias, gracias por recordarlo. son cosas. Yo le había presentado una figura en donde en general los caudales disminuían y en ciertas épocas del año para ciertas estaciones algunos caudales presentaban aumento. ¿Qué podría responder a esta pregunta? Bueno, una idea que discutimos en su momento con mi profesora de guía
de la investigación era que principalmente estos aumentos de caudal vienen dados en los meses de otoño e invierno. Habíamos dicho en un principio que las temperaturas iban a aumentar en el sector. Cuando aumentan las temperaturas, se produce una elevación de la isoterma. ¿Qué es la isoterma? La isoterma es la línea que existe en la atmósfera que regula desde ese punto hacia arriba la precipitación cae en forma de nieve y hielo, y hacia abajo lluvia, agua líquida. Entonces, cuando se producen los aumentos de temperatura, esta isoterma sube, se eleva. Al elevarse, significa que hay una mayor superficie en donde va a caer agua líquida, ¿cierto? Entonces va a haber una mayor área aportante hacia la escorrentía de los ríos. Y al mismo tiempo va a haber una mayor área aportante, perdón, entonces por ende va a estar concentrándose más lluvia en los ríos, instantáneamente. Y por otro lado, al subir la isoterma, hay menos área que va a estar almacenando nieve, por decirlo así. Y eso repercute en los meses que vienen posterior a otoño e invierno, que sería primavera y verano, porque al haber menos nieve, va a haber menos agua acumulada, congelada, ¿cierto? La cual se derrite en los periodos de primavera y verano y que termina alimentando los ríos en esa época en donde el río trae menos agua. Y la isoterma, y es el fenómeno con la isoterma, el aumento de temperatura trae la elevación de ella y replican este fenómeno. Sí, y también trae un aumento en la probabilidad de aluviones, que es súper preocupante ese tema. Es Porque, por lo mismo, mm, porque hay mayor área que va a estar recibiendo lluvia, eso es. sí. De hecho, yo me acuerdo en las lluvias de enero en Santiago, en las lluvias de enero, mira cómo suena. En las lluvias de enero en Santiago, el meteorólogo decía que lo normal era una isoterma alrededor de los 1600 metros. O sea, que de los 1600 metros para arriba, nieve. Y que lo que estaba pasando es que era la isoterma estaba sobre los 3000 metros. O sea, que había como 1 kilómetro en altura en el que debía caer nieve y iba a caer agua. Y eso hace que ese terreno no estuviera preparado para recibir agua y de ahí También, los aviones. Claro. también, sí. Álvaro nos envía un comentario. Excelente presentación, Nicolás. Me quedó claro como el agua. ¿Me podría recomendar algún libro de divulgación respecto a algunos de los temas expuestos? Saludos a ambos. Gracias, Álvaro. Uy, saludos para el locutor. Eso pasa poco. Libros con respecto a cambio climático, no sé. Pero hay algunos temas que hemos tocado donde sí te puedo recomendar libros. Hay hartos libros como que hablan de la legislación vigente del agua, por ejemplo. Eh, no tengo conocimiento como el libro en sí, pero internet está lleno de material y informes encargados a la gente que activamente está estudiando. Los comités de cambio climático de los distintos países están elaborando informes, sacando documentos. Los centros de investigación acá en Chile, hay centros de investigación bastante notable en generando literatura en cuanto al cambio climático. Por ejemplo, el CR2 de la Universidad de Chile, que saca reportes, saca explicaciones en comunicación mucho más sencilla de por qué se generan estos aluviones, por qué se producen estas olas de calor. No sé, yo no sé si como libro como tal para recomendar, pero dejo ahí esa referencia. A mí también me dejó en jaque, ¿ah? Yo, cada vez que sale un reporte nuevo, así full colorido, todo color, lleno de gráficos, etcétera, yo lo descargo y lo vamos analizando con la gente ahí en Pongo para mostrarles el informe y que sepan de dónde vienen los datos cuando los expertos hablan, etcétera. Pero me dijo, o sea, un libro así como de divulgación, y quedó en jaque. ¿Qué libro de divulgación hay? Solamente tenemos montones de reportes de cientos de páginas, pero libros de divulgación, no sé, el que escribió ahora Bill Gates, que escribió un libro sobre cómo abordar el cambio climático. Sí. No sé. Quizá hay, nosotros no los conocemos. Y si no Sí, hubiera, ahí está la tarea, Álvaro. sí. Claro, claro. Gracias Álvaro. Ahí nos queda una tarea pendiente. Vamos a estar analizando eso. Y bueno, hemos hablado sobre los efectos de la escasez hídrica, sobre las posibles estrategias de adaptación. Así que me parece que hemos abordado todo y solamente faltaría lo que se te haya olvidado decir o lo que tú quieras decir a la gente que nos está escuchando de allá de la cuenca del Itata. Eh, tú estudiaste la cuenca,
tú viste cómo podría variar las precipitaciones con el cambio climático. Entonces, ¿qué puedes decirle tú a la gente de allá de la región de Ñuble? Este es tu minuto de fama. Bueno, en primer lugar, agradecer si es que hay gente de los territorios interesada en esta charla. Eh, Ojalá haber aportado en algo con los resultados de esta memoria de título. De hecho, no, qué alegría saber que alguien se interesó en la memoria de título de uno. Uno pensaría que está olvidada en la biblioteca de la universidad, ¿cierto? Yo les diría que el panorama está cambiando, el clima está cambiando, van a venir cambios en los ríos de su cuenca. Eso es esperable, o sea, no es solo para ellos, no es solo para la gente de Litata, sino que está pasando en muchas cuencas a lo largo del país. Y se están haciendo cosas, o sea, se están impulsando políticas públicas, se están cambiando las matrices energéticas, hay planes de adaptación al cambio climático en camino, y también parte por uno. O sea, generar conocimiento, que la gente que sabe vaya a los territorios, intercambien ideas, eh, no sé, como que no lo vean como un panorama tan dantesco quizás, como pensar en que otro mundo también es posible. Tenemos tanto conocimiento, la ciencia ha llegado a tal punto hoy en día que ¿por qué no poder no poder generar ese punto de inflexión? Y otra cosa que quería agregar antes de terminar era que hasta ahora hemos hablado solo en temas de cantidad de agua, pero también el día de mañana puede ser que los problemas también vengan por calidad de agua. Una cosa es tener el recurso y otra cosa es que esté en calidad para poder, cierto, ser consumida. Y en vista de eso mismo, yo creo que el gran debate, o la gran discusión también en los próximos años va a ser no, no seguir mirando el agua o los ríos en este caso como un recurso a merced del ser humano para poder sacar y aprovecharse de él, porque el agua tiene también mucho otro uso aparte del consumo que le da al humano. El agua mantiene ecosistemas, permite la vida, o sea, un río no es solo el agua que va pasando, el río tiene flora, tiene fauna, ¿cierto? Transporta sedimentos, transporta nutrientes, estos nutrientes que terminan llegando al mar y empiezan alimentan la costa, y eso produce una mayor vida en la flora también de la costa. O sea, el río no es solo el agua es mucho. Hay que dejar de pensar como de hecho, por eso mismo, la palabra recurso hídrico habla por sí sola. Lo estamos pensando siempre como un recurso a disposición del ser humano, y el agua es mucho más que eso. Así que yo creo que ese es el gran debate del día de mañana. También asegurar agua para los servicios ecosistémicos. Eso. Y gracias Juan Pablo por la invitación y por interesarte en la tesis. No, yo me acuerdo, dije, ya, a ver, pongo cambio climático, ¿cuál es la idea de pongo? A ver, ¿cuál es el problema con el cambio climático? El problema con el cambio climático es que se habla para todo el mundo, pero en realidad no se habla para nadie. Hay, hay gente que está sufriendo un montón sobre el cambio climático porque nadie le avisó lo que iba a pasar. Bueno, ya, entonces avisémosle a la gente qué va a pasar. Ya, entonces, ¿qué hago? A ver, cambio climático en Chile, cambio climático en Chile, me pongo a buscar ahí en el buscador, repositorio Universidad de Concepción, leo, y Nicolás Toro, ahí al tiro. Y así fue como encontré tu trabajo, pues. Así que muchas gracias por acceder. Igual no todo el mundo se da tantas horas de su tiempo, porque de verdad, entre que lo venimos planificando hace más de un mes, yo creo. Hace más de un mes venimos planificando el programa y por distintas razones no se había podido dar. Y me has tenido harta paciencia. La vez pasada tuvimos problemas de conexión. Y, y igual siempre con tu buena disposición, así que muchas gracias. No, gracias a ti por invitar. Eh, Ojalá le haya servido a la gente. yo creo que sí, a mucha gente le sirvió, sobre todo a la gente de Ñuble, ya se habrán quedado con una idea de cuáles son los panoramas. Y como decía la gente, idealmente tengamos un programa sobre adaptación, idealmente tengamos un programa sobre legislación. Ya saben, próximo lunes, acuerdo de Escazú, ese acuerdo es clave. En todos los seminarios que he estado sobre cambio climático, ambientalismo, etcétera, dicen que el acuerdo de Escazú es la piedra angular de lo que es la defensa ambiental en Latinoamérica. El acuerdo de Escazú es como si tuviéramos la Unión Europea, pero entre los países de Latinoamérica. O sea, es algo súper fuerte, algo súper clave, es algo súper
bueno que le iba a pasar a los países y todos lo firmaron, pero después a la hora de ratificarlo, ahí empezó a tambalear la cosa y falta que lo firme Chile, falta que lo firme Colombia. Nos llegan comentarios, nos dice Oscar Fernando Toroyaki, nos dice felicitaciones por el programa y al invitado. Gracias, Oscar. Muchas Gracias, gracias por Oscar. seguir el programa. Yoshi nos dice, muy buen programa, excelente invitado. Yo también opino lo mismo, excelente invitado. Gracias, Yoshi. Y Blanca nos dice, felicitaciones a Tomás, a Nicolás Toro, gran invitado. Muchas gracias, Gracias, Blanca. Blanca. A todas las personas que nos siguen llegando. Isidora, Gaitán, gracias JP por tu programa y a Nicolás por mostrarnos su trabajo. Dice, gracias Isidora por tu comentario y por felicitarme Gracias, por el Isa. programa. A veces a mí también me da flojera, yo también estoy cansado, es tarde, pero ya aquí en el programa uno se anima y sobre todo con las personas que te mandan saludos, hace que todo valga mucho la pena. Oye, sí. Un segundo. Dale. Me acordé de la pregunta de Álvaro sobre el libro y con esta última reflexión que hice en torno al agua, que los ríos deberían estar vivos y son mucho más que el agua, ¿cierto? Hay un libro que leí hace un tiempo atrás, que igual se habla harto de él actualmente, que se llama La invención de la naturaleza y que habla sobre, no es una biografía, pero habla sobre el científico Humboldt y su legado a la ciencia posteriormente a él. Sí. Cómo llegó a convertirse en uno de los científicos más importantes de su momento y cómo logró influenciar mucha ciencia que vino después. Y en el libro también se relata cómo Humboldt, que antes que eso quizás no se había puesto por escrito, quizás, cómo él se dio cuenta que el clima estaba cambiando y algunas intervenciones humanas, qué efectos tenían sobre los ecosistemas. Y ahí se enlaza un poco con lo último que te dije de los ríos, que los ríos son mucho más que agua. Así que quizá ese podría ser un buen libro que yo le recomendaría leer si les gusta la naturaleza y entender que la naturaleza es un todo y no se estudian las cosas por separado. Súper, genial. Genial. Igual el programa del 22 en la Patagonia, ahí vamos a estar con Rodrigo Aguayo, él estudiante de doctorado de la Universidad de Concepción, estudiando el cambio climático en la Patagonia, pero como dice Nicolás, como un todo, como un ecosistema completo en interacción. Así que ahí esperamos a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, ahí también van a tener harto material para ver. Y nos llegan más comentarios, dice Rosa, gran invitado, no se equivocaron en la invitación. Estoy completamente convencido de eso, Rosa. No nos equivocamos en la invitación. Valeria Lagos dice, buena recomendación del libro. Gracias, Valeria. Rosa nos dice, un gran profesional, completamente. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que siguen la transmisión. No se olviden, próximo lunes, Acuerdos de Escazú, el lunes 22, cambio climático en la Patagonia. Estamos trabajando para usted, estamos todo el tiempo contactando investigadores, investigadoras, comunicadores, etcétera, ambientalistas, activistas y a la vez comunicándonos todo el tiempo con las organizaciones sociales de esa zona para llegar a la gente de esa zona. Y en Pongo, mañana vamos a ver a cuánta gente de la región de Ñuble llegamos, porque eso lo dice Facebook. Entonces vamos a evaluar a cuánta gente de la región de Ñuble llegamos. La vez pasada lo logramos porque fue para el Maule y llegamos a mucha gente del Maule. Así que esperemos haberlo logrado también. Así que bueno, me parece que ya está todo dicho. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a la gente que siguió la transmisión y estamos en contacto. Gracias, JP. Y súper bacán tu plataforma. Ojalá le siga yendo bien. Estamos trabajando para eso, estamos trabajando muy duro para eso. Así que muchas gracias por tu buena onda y a todas las personas que siguen la transmisión. Un abrazo muy estrecho y estamos viéndonos en una siguiente transmisión. Adiós. Chao. Chao, chao.